bienvenidos el día de hoy a un nuevo podcast. Tenemos un tema diferente, interesante, pero un poquito diferente y un poquito más alineado con la realidad que se puede vivir en algunos lugares, lastimosamente, porque es un tema que va ligado mucho con la salud pública que se da en nuestro país, bueno, y también a todo nivel. Es el tema de las quemaduras y la cirugía plástica. A veces pensamos, obviamente, que la cirugía plástica es solamente la parte estética. Y sí, la parte estética es importante en la cirugía plástica, pero la base de la cirugía plástica es la reconstrucción, los colgajos, etcétera. Y teniendo esto en consideración, los pacientes quemados, las quemaduras, son un punto bastante interesante e importante dentro del campo de la cirugía plástica. Ahora bien, también es algo fuerte, bien fuerte, porque los pacientes con quemaduras son pacientes que en muchas ocasiones pueden tener secuelas, tener algunos daños, que pese a que ya se pueda sortear el tema y la persona mejorar, siempre van a quedar algún tipo de secuela, lastimosamente. ¿Qué te parece? Pues hoy estoy con mi esposita, estoy con Majito, eh, quiero conversar con ella de este tema, ¿va? Lo vamos a hacer y pues quiero consultarte, Reina, ¿qué te parece este tema? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te disgusta? Em, Antes de iniciar, normalmente las mujeres somos las que hablamos más, pero puedo decir que aquí el que habla más es mi esposo. Y bueno, con esa introducción, vamos, es un tema súper interesante de la cirugía plástica porque normalmente se pensaría que es solo chichis, glúteos, lipo, abdomen, la cirugía plástica, pero en realidad, como tú dices, la base es la reconstructiva. Y la reconstructiva implica, a veces la persona tiene un accidente, ya sea una mordedura de perro, o sufre un accidente, o como esto, una quemadura, que es un accidente que puede pasar en minutos, segundos, y que sí cambia la vida de la persona. Entonces, hay un cirujano plástico que sepa solucionar eso, es fundamental. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas aquí a mi querido esposito, Doc, sobre qué son las quemaduras, qué tipo de quemaduras hay. Normalmente los tienen identificados como grados, ¿no es cierto? Entonces, explícanos qué son las quemaduras, cómo se clasifican. Bueno, las quemaduras son lesiones, son un trauma que se presenta no solamente, bueno, los más conocidos obviamente son en piel, pero puede ser en piel, puede ser en mucosas, eh, y dependiendo obviamente los grados, la clasificación es depende de la profundidad, por lo general. También podemos, existen clasificaciones, perdón, podemos también ver los porcentajes de quemadura en el cuerpo. Pero en cuanto a esto, según la profundidad tenemos grado A, o sea, grado 1, grado 2, grado 3 o grado A, B, C. En el grado B puede ser AB, perdón, grado B, A y B, B. Entonces, las quemaduras son, o sea, de segundo grado, tipo A, tipo B. Este tipo de quemaduras como te digo, o sea, es la profundidad que te va dictando la clasificación. Ahora, tipo A es, te vas al sol, estás en la playa, estás en la piscina, te pega el sol, te quemaste. Es una quemadura que en poco tiempo, si te colocas algo, sábila, aloe o alguna cosa, algún truquito de la abuela, vas a sentirte bien para el siguiente día. Pero un tipo segundo grado, superficial, profundo, en las superficiales, bueno, sí existe daño a nivel de los tejidos más superficiales de la epidermis, pero obviamente todavía no es que esto te vaya a llevar a un injerto, aún. Pero ya cuando se va delimitando y si es que se torna un grado 2 profundo, un grado 3 peor, estamos hablando de algo que daña la dermis, o sea, el celular subcutáneo que ya profundizó y en casos más graves, o sea, una quemadura de tercer grado profundo, pues ya estamos hablando de que puede llegar a músculo, puede llegar a hueso, puede lastimar los tendones, afectar también ligamentos, vasos. Entonces es algo grave e inclusive en algunos casos termina en amputaciones. Entonces,
Hay que saber clasificar bien para saber qué grado es y también para saber qué se va a hacer, porque también según el porcentaje de quemadura es que uno actúa para la hidratación adecuada, para el manejo adecuado, ¿no? Claro. Siempre una quemadura se recomienda, si es que es una quemadura de quirófano, porque uno ve un paciente que se ha quemado con diésel, con agua hirviendo, pero siempre primero hay que analizar algo. La causa, el motivo de la quemadura siempre va a ser que ésta sea... Más profunda, más grave. sí, sí, por ejemplo, si alguien se quema con un químico, Claro. los químicos, o sea, tú vas viendo, tienen una reacción diferente en cada cuerpo, ¿no? El año anterior, por ejemplo, tuve un paciente que se quemó una de las extremidades en zinc, hirviendo. Nunca había visto eso. Tenía que haber perdido la extremidad, pero se le pudo hacer salvataje, fasciotomías, o sea, se liberaron las fascias, pero le tomó un buen periodo. Esa es otra cosa, o sea, a veces la gente piensa que una quemadura que termina en hospitalización en 1 o 2 semanas ya está bien, y no, eso no es así. A veces toma meses que el paciente se cure. Claro. Entonces, y obviamente una quemadura a nivel privado es un gasto considerable, es un gasto considerable, entonces es plata, es un buen billete el que se va a tener que frentear si es que el paciente eh, obviamente accede a la parte privada. Y también saber que, o sea, no se pueden acelerar los tiempos, o sea, no es que porque lastimosamente o sea, alguien está con una quemadura y yo quiero que esté ya bien para mañana, el paciente se va a curar milagrosamente, esto no es así, Claro. esto es, depende. Entonces, por ejemplo, en quemaduras de grado 3, de tercer grado, ya no es recomendable ponerse nada en casa, sino más bien ya acudir directamente al médico. Es que eso es de quirófano de ley, porque un grado 3 estamos hablando de algo que, dependiendo cuál sea la causa, puede haber llegado a tejidos profundos o hasta hueso. Una quemadura eléctrica es una quemadura que afecta a los tejidos de dentro hacia afuera. Entonces, yo he visto terminar en amputación en algunos casos por una quemadura de tercer grado. Es cosa seria esto. Ujú. Muy bien, entonces el rol de la cirugía plástica en las quemaduras, el injerto. ¿Mm? ¿En qué momento lo realizan? ¿El injerto, el colgajo o también esa cirugía para recuperar la movilidad por cicatrización rígida? O sea, por secuelas. Ujú. A ver, los injertos son llevar piel de un lugar a otro lugar, pero tú tienes que colocar cuando el lecho, cuando la zona receptora esté óptima. Porque un ejemplo, digamos una zona que está sucia o que está con tejido no viable, tú le colocas un injerto, se va a perder. Entonces, hay que saber cuándo colocarlo. Un colgajo es rotar un tejido, mover un tejido, movilizarlo, ya no solo piel, sino un tejido con más capas que te permite brindar cobertura. Por ejemplo, una quemadura que afecta, qué sé yo, la región queda expuesta a los tendones y ya está listo el hecho. Sobre tendones pones piel, no va a pegar. Sobre hueso pones piel, no va a pegar. Entonces, tienes que rotar sí o sí un colgajo. En ese caso, los colgajos es movilizar esos tejidos. eh, y obviamente los colgajos hay que cuidar bastantísimo. Eso como guagua tierno siempre digo, porque un colgajo puede sufrir, puede necrosarse, puede perderse. Entonces, son cosas serias. Ujú. Colgajos son cosas serias. Claro, sí. Eh, una vez hecha ya, por ejemplo, la limpieza Ujú, quirúrgica, normalmente siempre entran a hacer limpiezas, ¿verdad? ujú. ¿Cuáles serían los cuidados posoperatorios del paciente? Después de una limpieza quirúrgica, Ujú. bueno, no, pues, o sea, siempre el paciente tiene que saber que vienen más limpiezas después, dependiendo de la profundidad. Dios gracias, en una limpieza se puede subsanar gran parte del proceso, chéverísimo, pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, eso uno. Dos, el uso adecuado de los productos que tienen que utilizarse. Hay cremas, hay parches inteligentes. Entonces, cada cosa hay que también saber en qué momento utilizarlos, porque en ciertas ocasiones los médicos intentamos simplemente con lo que se nos ocurre querer curar y a veces la evolución no es la más satisfactoria. Hay parches inteligentes que son re buenos, ayudan mucho, también hay que saber cuándo colocar y en dónde colocar. Claro. ¿Tú recomiendas masajes especializados para la mejora de la elasticidad después de una quemadura? Podrían ser de utilidad, pero el problema es de que cuando se forman
las secuelas, por ejemplo, una brida cicatrizal, los masajes no hacen nada. Y a veces ni los mismos corticoides, porque hay que terminar realizando una liberación quirúrgica. Entonces, se puede utilizar, se puede realizar, pero tiene un límite su eficacia. Claro. Y esto se ve afectado cuando un paciente tal vez tiene queloide, afecta más. Una quemadura, o sea, Sí. después hay pacientes que forman cicatrices bastante notorias y bastante poco agradables. Entonces, cada cuerpo es diferente. Una quemadura reacciona diferente en cada persona. Muy bien. Prevención. ¿Qué prevención les puedes recomendar? Mantener a los niños fuera del alcance de cualquier tipo de, de líquido caliente, porque por lo general, o sea, he visto quemaduras y quemaduras, quemaduras bizarras, quemaduras que te dan pena, quemaduras de todo, ¿no? Por ejemplo, eh, conozco el caso de un niño que justo yo operé, de unas bridas cicatrizales en el cuello y en el brazo, que se había quemado con lechita caliente en el andador. Entonces es algo Ah, bien triste y que puede pasar, puede suceder. O sea, los niños son traviesos por per se, entonces es complejo. Y otra cosa, también hay quemaduras y quemaduras. Hay personas que se han muerto inclusive quemados y muchas veces dicen, pero si ya estaba yéndose a la casa y le volvieron a llamar que suba a hacer algo y subió y se quemó, se electrocutó o pasó tal cosa, o sea, se han dado casos, explosiones, entonces es algo delicado el tema de las quemaduras, pero hay que saber manejarlas adecuadamente. ujú. ¿Sí? Sí, 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 me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas del bebecito que llegó de año y medio? Ah, sí, claro, la carita. Sí, la carita. Sí, 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 ese campeón, sí, se había quemado con aceite hirviendo la carita, sí me acuerdo. Sí, y Pero quedó bueno, súper bien, pero... gracias a Dios y bueno, sí son cosas, como digo, bien delicadas y hay que saber manejarle con pinzas al tema. Sí, sí, los accidentes más comunes es en la cocina, agua hirviendo, aceite, leche y normalmente el porcentaje mayor es en los niños. Sí, pero también en adultos hay quemaduras, por ejemplo, una quemadura por agua hirviendo de radiador, quemaduras en trabajos, O la semana pasada que atendí a un paciente que por estar peleando con la esposa también le había quemado. también celos. Sí, Entonces, sí, todas la estas semana son, pasada pasó. sí, entonces todas esas son causas de quemaduras involuntarias, pero Ajá, son cosas serias, o sea, la quemadura, pero eso digo, o sea, siempre el paciente lastimosamente tiene que comprender que una quemadura no se cura de un día al otro, toma tiempo, entradas a quirófano, por eso decías que es más en la salud pública, ¿no? se maneja bastante en salud pública, pese a que acá en Azuay no tenemos una unidad de quemados, ¿no? Pero a nivel privado, a nivel público, sí se manejan en las áreas de cirugía plástica pacientes con quemaduras, sí se hace eso. Pero vuelvo y repito, o sea, siempre es algo muy delicado manejar un paciente quemado, siempre hay que saber cómo hacerlo. Ya. ¿Qué hacer inmediatamente después de una quemadura? ¿Recomiendas poner agua fría, corriente? ¿Cómo? Agua fría. Se puede colocar agua fría hasta mientras. No hay que reventar las bombitas de agua, como dicen. Simplemente se quemó, súbale al carro, o llame un taxi, o súbale a la bicicleta y vuele al hospital o a la clínica. Es eso, punto. Porque a veces yo he visto casos de pacientes, una ocasión le manejamos a un paciente, me acuerdo, que el señor estaba súper bien y se fue y se colocó sobre los injertos pasta de dientes y se terminó echando a perder el injerto, porque la pasta de dientes Quema le más. quemó sobre una Claro. quemadura que ya fue resuelta. Entonces terminó amputado la pierna ese hombre. Dios mío. No, Pero fue no. por negligencia de él. Entonces a veces también hay que entender que hay cosas que sí, la parte médica puede haber algún error, pero también hay que ser conscientes que el paciente tiene que cuidarse, que el médico hace lo suyo, pero ya de la puerta del consultorio para su casa es responsabilidad del paciente y el paciente tiene que ser responsable de sus actos. Entonces tiene que saberse cuidar. Sí, no, nunca aplicar remedios caseros como pasta dental. Yo no sé por qué eso está como algún tip de ponerse pasta dental en una quemadura, aceites o mantequilla. No usar eso, por favor.
Lo que pasa es de que ahora vivimos mucho en el tema de las tendencias. Entonces, si alguien que tiene un buen volumen de personas que le siguen, piensa sin un sustento que X, Y o Z cosa es, pues hay mucha gente que, va, hagamos, veamos qué pasa. Y eso genera muchas veces complicaciones. Ya digo, o sea, este caballero llegó con pasta de dientes en toda la pierna. Entonces, No. son cosas bastante delicadas, muy delicadas. Ajá. Muy bien, entonces como cierre, la cirugía plástica Ujú. en las quemaduras, ¿qué podrías decirnos? No solo embellece, sino O sea, yo también... te puedo decir una cosa. Yo cuando hice mi primer posgrado y me decían hay un quemado, literalmente era, no, no quiero, porque era lo que menos queríamos hacer, quemados, Y es honestamente. chistoso porque eh, como tesis de cirugía plástica, cuando terminó, hizo quemaduras, o sea, hizo una comparación entre parche Sabes que hidrocoloide. yo trabajé en Guayaquil antes de hacer el posgrado, inclusive de cirugía general en una unidad de quemados. Y ahí vi, o sea, y eran tan cruentas las cosas porque era una unidad de quemados de un hospital de referencia de casi toda la costa. Entonces llegaban pacientes con quemaduras todo el cuerpo, literal. Y, y cómo se manejaba era increíble, pero también era súper cruento. Y era todo el día metido haciendo curaciones de quemados, nos tocaba. Entonces no era algo que uno diga, ay, qué emoción, voy a pelar un quemado hoy día. Era fuerte, súper fuerte, porque hasta para uno, cuando estaba empezando, era súper impactante. Pero son cosas que tocaban ir haciendo, que tocaban ir aprendiendo en ese momento y obviamente que sirvieron después, pero vuelvo y repito, o sea, el posgrado de cirugía general, lo que menos nos gustaba hacer era una limpieza quirúrgica de un quemado, pero tocaba y lo hacíamos, porque entre hacer, bueno, cuando estás haciendo una especialidad general en la que te centras mucho en tórax, en abdomen, en trauma, en cosas que son bien bonitas también, que te llegue un quemado es como que, ¿y por qué a mí? Mm. Pero te toca. Pero en cambio en cirugía plástica, todo el R1, o sea, el primer año de posgrado, fue quemados. Y tuve ahí, sí, puedo decir la dicha de estar en un hospital que teníamos una unidad de quemados y se movía súper y teníamos un volumen de más o menos 14 a 16 pacientes ingresados, o sea, y se mantenía eso por semanas. Entonces era algo chévere, digo, porque se les podría brindar ayuda a los pacientes. Y eran bastantes pacientes que llegaban, pero era algo triste porque habían casos y casos. Una quemadura no es un juego, es algo bien, bien que te toca el corazón. Porque a veces entiendes casos de gente que no tiene ni para comer y tiene que estar comprando cremas o tiene que alguna cosa. O de segundas oportunidades. Y de segundas oportunidades, yo me acuerdo de una paciente que estuvo en uno de sus hospitales, valga la redundancia, hospitalizada, ella se quemó el 75% del cuerpo y no cogía, no se integraban los injertos en las piernas y no podía salir porque no podía. Y yo me acuerdo que un día yo estaba de turno y ella le estaba que le gritaba y le gritaba al pobre marido y el marido se había fajado, que ella estaba ingresada ya 6 meses. Bueno, también 6 meses ingresado en un cubículo es para volverse loco, pienso, ¿no? Claro. Pero cómo le gritaba y le trataba tan mal al pobre hombre y él estaba hecho cargo en casa de los dos niños. Era bien doloroso para el hombre, bien duro para uno. Y la señora, o sea, se transformaba cuando le ve y una vez me acuerdo que una enfermera le preguntó, ¿y por qué le trata mal? Es que le veo y me da iras de estar aquí. O sea, no tenía ni lógica. Mm. Entonces, obviamente en el plano mental, también el paciente con cualquier enfermedad se afecta. Entonces, estar metido 6 meses en una habitación sin salir mayor cosa, te afecta. Y eso sí afectaba bastante. Claro. Cosas duras que se ven y que se viven. Entonces, sí, son cosas complicadas. Entonces, las quemaduras sí es un tema bien bonito, pero que no hay que dejar pasar, que no hay que llevar superficialmente. Y más que nada, que hay que saber entender que es un proceso que no es corto. Una Claro. quemadura hasta que esté bien el paciente puede tomar 1, 2, 3 meses. Un proceso largo. Sí, Y de completamente. entradas a quirófanos varias veces. Sí, y eso ya estamos hablando que se incurren gastos, que se incurren tantas cosas, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar eso, sumamente importante. Eso podemos decir que hay que tener mucho cuidado con los espacios en donde nos movilicemos, ya sea los niños, los adultos.
todos en general, porque puede generar en cualquier momento un accidente que no deseamos. Sí, no, lastimosamente ninguno estamos libres de un accidente de este tipo, pero bueno, siempre pedirle a Dios que nos permita regresar con bien a nuestras casas nada más y que nuestra familia, nuestros familiares también estén bien. Eso creo que todos queremos. Pero sí es cosa seria, de verdad es cosa seria. Y si es que alguien sufre una quemadura, no deje pasar, porque yo he visto casos de me quemé en año viejo y apareciendo el 4 de enero. ¿Y por qué no vino enseguida? Ay, es que tenía que festejar el fin de año. O sea, Sí, y a veces llegan infectados, llegan complicados y ya con fiebre, sí, ya en otro entonces estado. son casos, en serio. Alguna vez me llegó una paciente también que habían estado en fiesta de fin de año. Nunca terminé de entender bien, solo sé que familiares le tiraron alcohol encima y alguien tiró un fósforo. Entonces, eh, y cosas que pasan, o sea, sí vi ese caso. Creo que era, no me acuerdo si la nuera le tiró a la suegra o eran los yernos que le tiraron el fósforo a la... En serio. O O esto sea, cuando casos, saltan también el año viejo también se queman ahí, sí, se se han quema. quemado ahí. O también en estos de pirotecnia, yo tengo No, pero yo he visto eso pavores. de pirotecnia, perder manos completas. Sí, Entonces, siempre hay que tener, bueno, por lo menos ahora creo que existe algo de conciencia, algo. No completamente, porque si hubiera completamente no existirían esas cosas. Pero existe algo más de conciencia. Antes era pan nuestro de cada día. Tú veías la gente que vendía eso, cuando te acercabas a preguntar alguna cosa, mientras hablabas te fijabas la mano, les faltaba 2, 3, 4 dedos y sabías que trabajaban en pirotecnia. Cosas claro. feas, de verdad. Pero bueno, siempre hay que cuidarse y buscar atención médica oportuna y especializada, porque recuerda una cosa, las quemaduras son específicamente para la cirugía plástica, Ujú. específicamente para la cirugía plástica. Entonces, Maneja esa especialidad. la cirugía plástica maneja muchas ramas, muchas áreas. ¿Crees que ahora existe mucho intrusismo, mucha gente que quiere operar sin tener título de cirujano plástico? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la gente y a veces la gente se deja encandilar por costos. Entonces, como ven, la lipo acá me vale 1000, acá me vale 500, acá me vale 100, me voy con el de 100, porque es lo mismo. No es lo mismo al final del día. Entonces, Es la salud, la no vida. solamente es la salud, o sea, es en dónde te van a operar, quién va a ser tu anestesiólogo, quiénes son tu equipo quirúrgico. Porque a veces hay pacientes que van con los asesores y que les dicen, te va a costar tanto, qué chévere, llegan y ese rato están buscando quién les opere. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, quemaduras, atención especializada en la parte privada o pública, pero ahí no hay que dejar que pase el tiempo, porque eso puede contaminarse, infectarse y generar un problema mayor. Si han tenido alguna quemadura y tienen por ahí secuelas, sí hay cómo solucionar. Mm, Pero ojo, se puede solucionar para la parte funcional, porque a veces hay personas que dicen, tengo una quemadura de medio pecho y habrá cómo sacar esa herida, o sea, si se te saca, hay que colocar otro injerto de piel, entonces no tiene mucho sentido. Y hay personas Pero cuando tienen así arrugado, así, o sea, se puede manejar de alguna forma para que mejoren algo. Y por ejemplo, si hay bridas, ujú, como ese bebé que te comentaba en el cuello, que tenía el cuellito así, se le libera, se le hace una doble zetaplastía para que pueda tener movilidad del cuello. No es que se va a quitar, o sea, la brida se retira y se rearma, se desarma, se vuelve a armar para que el niño tenga un rango de movilidad. Pero no es que va a quedar bonito. Eso también hay que entender, que esto es algo funcional. Tú vas a buscar una mejora funcional y si eso puede ir de la mano con algo estético, está bien. Pero si tienes una secuela bastante marcada, eh, lo estético en ese caso es secundario. Y a veces es duro escuchar esto porque cuando estás del lado del paciente, el paciente quiere, por ejemplo, muchas veces los pacientes lo que preguntan primerito es, hay un corte de aquí a acá, se llevó el perro media cara y lo que más preguntan es, ¿va a quedar cicatriz? claro. O sea, eso. Muy bien, hemos terminado, creo, por Sí, ha sido un gusto esta conversar ocasión. el día de hoy de un tema diferente, súper diferente. Y adelantarles que no les decimos cuándo, en uno de los próximos podcasts vamos a tener un invitado
un invitado que les va a gustar bastante la conversación que vamos a tener con esta X, Y o Z persona. Sí, entonces, Muy bien. adelantarles eso. Bueno, ha sido un gusto hoy día conversar contigo, amor. Espero que les haya gustado a ustedes el tema. Sí, no tenemos nada más que decir. Nos despedimos, un gusto y escríbanos si tienen. Si tienen dudas, preguntas, pueden escribirnos a al Instagram, al Facebook. Estamos en redes sociales como @majitosalamea, @drjuansalamea. Estamos también en YouTube, estamos también en Facebook y en TikTok. Chao. Amigos, un gusto. Que tengan una linda semana. Chao.